Hola, ¿qué tal? Hola, Aitana, bienvenida. Gracias, Lorita. Bueno, quería presentar a Aitana, para mí una persona muy, muy especial en todos los sentidos, y voy a explicar algunos de estos sentidos. Para mí es una chica realmente admirable. eh, He seguido sus pasos a todo nivel, su sonrisa, su saber estar, su querer crear camino en la vida. Es una joven que para mí es un ejemplo, la verdad. Eh, Como digo yo, de mi ejército de granitos de arena para cambiar el mundo. Esa es Aitana, en pocas palabras. Aitana como características tiene muchas, es muy reilona, tiene un sentido del humor, inteligente, pero además lista, muy buena intuición, sabe dar en el punto que otras personas no ven, ¿no? Amante de los animales, por supuesto, fiel admiradora de Horatio, también de Boomer, ha traído su perrito Otto aquí a Madrid y la he invitado por varios motivos, ¿no? El motivo principal, porque a veces cuando hablamos, Aitana lo que tiene es dislexia, desde siempre. Dislexia de Visual profunda. visual profunda. Entonces es una peleona, porque a pesar de que tiene dislexia y a pesar que el mundo de alguna manera dicen, dislexia, no sé qué, ¿no? Y no saben ni lo que es, más que seguro invierte la D con la B y la P con la Q, ¿no? Ella se ha enfrentado pues a muchísimos obstáculos y obstáculos no que da la vida, sino a veces inclusive de personas, ¿no? Pero a pesar de eso, ella ha seguido con sus objetivos de vida y por eso la quería invitar, ¿no? Porque le dije, mira, para mí sería muy importante tener una entrevista grabada contigo porque creo que puede ayudar a muchos jóvenes o personas que tienen esa característica especial de procesamiento de tipo disléxico y al mismo tiempo de adultos, ¿no?, que comparten, enseñan o están al lado con estas características. Entonces yo le voy a pedir, aquí tenemos las cartas Yuki, que saben que las utilizamos mucho para poder expresar cosas. Yo le voy a decir que mire las cartas y que escoja una que para ella representaría la dislexia. Espérate, aquí está. Yo tengo una, pero es que no Mira, las tengo. Uy, ahora tengo otra. Es que hay muy buenas. todos estos son dibujos de Guillermo. Los dibujos tan hermosos. Bueno, tengo tres Tres. y no me puedo decidir. A ver, Te las voy a sí, decir las o tres. sea, vamos a separar las que tú escoges, ¿no? Y nosotras las vamos a recoger. Y te voy a decir por qué razón Yes. son las tres. A ver. Más que sentimientos, bueno, sí, son sentimientos, en verdad. Bueno, sería lo que para ti es la dislexia, ¿no? Estas tres. Esas tres. O sea, esta sería una, Sí. la otra Y esta. y esta otra. Y entonces, ¿qué quisieras poder compartir con nosotros eso? Esta, porque el mundo no está hecho para las personas con el pensamiento disléxico, entonces tenemos que estar enfrentándonos a desafíos constantes, igual que esta. Por eso, como que los niños están trepando y logrando metas que son casi imposibles para ellos. Y esta, porque los textos son un laberinto, como una montaña rusa. Sí, exacto. Entonces, esas tres. Vale. Y es cierto, ¿no? Lo bueno de esto sería como que las dos personas de alguna manera modela de iglesia y es como estar en equilibrio, ¿no? A veces Estar en dos mundos totalmente distintos, ¿no? Sí. Sí, y evitando caerte, ¿no? Que ya hablaremos después que a veces ha tenido caídas donde ha perdido la esperanza, ¿no? Sí. Y yo le he dicho, no. Pero no. tú siempre me das ánimo. Digo, no, por favor, tú eres la delegada que va a cambiar la visión, justamente, ¿no? Sí. Para mí siempre es un placer para mí estar con Aitana. Y para mí el tuyo. Bueno, entonces aquí en estas menos K, sí me gustaría que con todas las vas viendo de a pocos, hagas tu historia
tu historia de la dislexia, o sea, cómo empezó, o si quieres, escribiste, te dijeron, no te dijeron, cómo le harías una historia para contar desde las cartas. No, yo las voy a ver. Sí, sí. No, esto está bueno. Lo bueno del uso de las cartas, por ejemplo, ¿no? En este caso, es que aquí vamos a trabajar con imágenes, Sí. no con palabras. Entonces, es otro de los usos, ¿no? Que se usan con las cartas emocionales, que las personas van a trabajar con las imágenes. Entonces, no solo sirve para personas con dislexia, sino también sirve para personas, tenemos muchos emigrantes que no conocen el idioma, personas con problemas en el habla, ¿no? Entonces, niños autistas, exacto, ¿no? Entonces, es el poder de las imágenes. Bueno, las que me faltas te las diré. Bueno, sí. Bueno, ¿cuáles no? Eso sí. ¿Así? Eso no lo hago. Literal, para eso lo escogí. Bien, Bueno, las pones para ellas. me faltan varias que no he Sí. encontrado. Pero Bien. a mí me diagnosticaron a la edad de 7 años en un colegio que no era para personas con dislexia, ni personas como yo. Entonces, la psicóloga del colegio dijo a mis padres que yo tenía dislexia. Para ese entonces, en el 2007, pues era muy raro qué era la dislexia. Entonces, mis papás movieron mar y tierra para buscar unas gafas porque había un nuevo tratamiento que dijeron que era para niños con dislexia, de unas gafas de colores. Para mi parecer, no funciona. Vamos a irlo. Después, ese mismo año, entró una nueva directora al colegio, a ese colegio. Esa directora, muy cuadriculada, me invitó a retirarme del colegio porque no clasificaba en sus cuadritos. Yo tenía amigos en ese cole. Me fui muy triste, pero acabé en otro cole que era para mí. Y este cole pues me ayudó un montón para superar mi dislexia en cierto sentido, ya que es un diagnóstico de por vida. Sí. Es un modo de ser también, ¿no? Sí. Sí. Exacto. Bueno, entonces ahora vamos a... Y a ti, por ejemplo, en ese momento, ¿qué sientes que te hubiera faltado? ¿Qué sentiste que te faltaba? Explicación. Explicaciones. No entendía nada porque era muy pequeña, según mis papás. Claro. Pero siendo muy pequeña igual sí entendía que las cosas ya no iban a ser como antes. Sí. O sea, de la noche a la mañana me quitaron de un cole que había estado desde los 13 años a un nuevo cole, que para esto el otro cole solo se hablaba inglés, hablar puro español, sí me chocó un poco. Claro. ¿Y qué edad tenías ahí? 7, Tenía 8 años y bien. Bueno, entonces es la introducción de las cartas. Y ahora yo le quería hacer una pequeña entrevista guitarra. Le dije, mira, vamos a hablar sobre la dislexia, sobre no los nuevos descubrimientos ni nada, sino sobre las características. No tanto se dice de las personas disléxicas, sino de lo que se está hablando. No habíamos estado el libro, bastante bueno, y sobre el procesamiento, que se llama el tipo de procesamiento de pensamiento de tipo disléxico, ¿no? Sí. Que es muy diferente a es disléxica, ¿no? Porque como volvemos a lo mismo simplista, disléxico es el P-U-D B y confunde y no sé qué, ¿no? Y no, ¿no? Entonces no es así, ¿no? Entonces
las características del tipo de pensamiento, procesar las cosas, la dislexia, porque es un don y qué fortalezas tiene, ¿no? Entonces es cierto, o sea, Aitana, desde su personalidad, desde su característica de procesamiento de tipo disléxico, siempre tiene una visión diferente, o sea, si está en un aula, por ejemplo, ahora está llevando con nosotros la formación evolutiva en una equipa, ella siempre tiene, y fíjate que justo cuando faltaste la vez pasada, estuvieron comentando, qué chica, qué hábil, qué lista, qué todo. Sí, o sea, lo enseñaron por el grupo. Sí, lo mencionaron por el grupo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, aquí no hemos traído para hacerle propaganda a Aitana, pero si ustedes miran los cuadernos de Aitana, ¡ay, los tienes! Pero yo me quedé, verán, o sea, alucinada de cómo son sus cuadernos, ¿no? Una de las características, y aquí podría salir, Sí, así son, sí. Así no te las paso. que haya. Si no, la pasamos y después la se edita, ¿no? Vale, entonces, una de las características es, no sé si la filosofía del esfuerzo, ¿vale? Porque realmente es un esfuerzo constante, uno de encajar, supongo al principio. Sí. Segundo, porque cualquiera que pasa por ahí da su teoría y entonces tengo que encajar en esta teoría, ¿no? Y esa teoría no es solo encajo en la otra, eso tampoco, entonces al final siempre tener que estar encajando, ¿no? Que por lo tanto, a nivel de autoestima y a nivel de identidad, es un asco. Sí, cuesta mucho. ¿No? Cuesta mucho. Y que además te digan, pero no te preocupes, tú eres inteligente, ¿no? Y sí, pero constantemente me enfrento pues Bueno, eso es lo que eres inteligente, eso lo dice la gente que sabe, porque hay otros que dicen, ay no, pues no sabes, eres tonta o cualquier cosa así, porque no tienen el conocimiento de la dislexia y ser ignorantes. Bueno. Y justo esto se me ocurrió, si un día me llama y me dice, mira, ¿sabes que no puedo más? No, esto lo voy a dejar y estoy estudiando para Educación infantil, convención inclusiva. Convención inclusiva. Yo me dijo, no puedo más, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Pues por una experiencia que había tenido, pues se supone que en la universidad donde está, ¿saben? Tienen todos los estudios y todas las evaluaciones y todo. Y bueno, cuenta tú el detalle sin nombres. No voy a decir nombres. Bueno, Sí. una profesora no me quiso corregir todo el examen porque dijo que tenía muchas faltas de ortografía. Y entonces me estresé tanto que llamé a Loreta porque le dije, bueno, Ana está durmiendo porque era demasiado de madrugada. Pero sí. Sí. Entonces te llamé y me dijiste que no me desanimara, que yo tenía que seguir para dar un ejemplo a las otras personas que tienen dislexia en el futuro. Sí, porque lo que la profesora le dijo, entre varias cosas, era que la estrés era psicológica, entre comillas, que era algo que se habían inventado para no hacer cosas, por ejemplo, que son cosas que duelen, mucho más hecho desde una profesora. No se vinieron con cuentos, ¿no? Y él le acaba de decir, pero tuve mi archivo, mi dossier, ahí en la universidad están todos los estudios, todas las cosas, ¿no? Porque no todos sobre los todo que no son así. piden evaluaciones cada año. Claro, o sea, está actualizada sus evaluaciones y no todos los profesores son así. Dijo, anda y mira, ¿no? O sea, él dijo que no, que eso era un cuento, que era una cosa que se lo habían inventado, pues para no trabajar, para no hacer nada, y etcétera, etcétera. Entonces yo entiendo perfectamente, o sea, que mi madre me dijo, ¿sabes qué? Lo dejo, yo no puedo más, porque como decía ella, no es que esta profesora me lo haya dicho, es una sensación que tengo que se me repite a lo largo de los años. No es una o dos personas, es constante. Constante. Entonces, le dije, mira, no, tú vales un montón, pero además yo te necesito en el mundo que ahora, donde hay más personas del otro tipo, ¿no? Que fácil es decir las cosas y esto es no sé qué, ¿no? Y no valorar y considerar todo el esfuerzo que ella hace, y pasar el limpio, todas las cosas y todo, ¿no? Entonces fue un poco lo que le pedí, ¿no? Entonces, felizmente me hizo caso, sigo adelante, y lo que estamos viendo es qué características puede tener este tipo de pensamiento, ¿no? Y la verdad que yo sentí mucho dolor, y dolor, rabia,
impotencia, dije, esta chica se me escapa. Eh, Sentí injusticia, sentí un montón de cosas, ¿no? Entonces estuve hablando contigo y dije, por favor, no te retires, por favor, eres importante y yo te tengo en mente como chica que va a hacer cambios, ¿no? Y ya los haces, ¿no? En general, ¿no? Bueno, intento. Bueno, intenta si los logras, ¿no? O sea, está en un grupo, ella es la menor del grupo de formación, todos son mayores, son profesionales, y ella está ahí, y es la admiración del grupo. O sea que, ¿no? Porque tiene, entonces, como estábamos hablando del procesamiento, del tipo de disléxico, este tipo de pensamiento, generalmente los pensamientos de personas no disléxicas serían tipo de pensamiento, digamos, más normativos, más lógicos, más rígidos, se acuerdan a las normas, a las reglas, que justamente el aprendizaje académico se basa en reglas, en normas, cosa que el tipo de pensamiento, el pensamiento disléxico no es así, ¿no? Van más a ver cosas que el resto no ve, ¿no? Entonces, cuenta tu experiencia de las bolitas rojas que me estabas contando. Sí, bueno, en el colegio me hacían marcar unas pelotitas y buscar como que dónde estaba, que uniera las bolitas de colores y a otra que no era disléxica también. Y ella marcaba, pero las líneas las unía y mal, porque tocaban y no tenían que tocar las líneas de colores. Y seguían aumentando los niveles y niveles y niveles, y así pasando y pasando. Bueno, Y yo yo no entendía por qué no podía. O sea, yo decía, pero si es tan fácil. Hasta que me di cuenta que era porque soy disléxica y veo de distinta forma. claro. Entonces, es un modo de ver el mundo diferente, que de verdad es lo que necesitamos ahora, ¿no? Bueno, está la historia también de Fly, ¿cómo se llama? ¿Y qué Fly? ¿Arquitecto? No, el escritor. Uno que estaba en el colegio también. Sí, es un escritor, Vincent Fly, ¿no? Que ha escrito no sé cuántos libros, tiene un montón. Y estaba en el colegio, bueno, secundaria, dio su examen para que sea corregido, no se podía quedar. Y entonces le dejó a su compañero para que se lo acercara a la cafetería y todo. Y cuando él va, se encuentra con varios compañeros y todos riéndose del examen de él, que estaba lleno de correcciones, todo de rojos, tachados y todo, ¿no? Y una observación del profesor que decía, no entiendo cómo tú has podido entrar a la universidad, eres bastante estúpido, torpe, y no vas a llegar a nada, ¿no? Entonces te recomiendo que te retires, ¿no? Entonces él en ese momento, pues, un poco lo que le pasó a Aitana, se derrumbó y dijo, hasta aquí llego, no puedo más, o sea, no puedo más y hasta aquí llego, ¿no? Y como dice él, felizmente, pues, otras personas me recogieron, me hicieron ver las cosas y ahora escribe, pues, ¿qué pasa? Que su tipo de procesamiento disléxico, él hace muchas novelas de misterio, de aventura, de suspenso, pero desde su tipo de pensamiento. Entonces, claro, las personas que no son disléxicas, al leer esas novelas se rayan, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo? Si esto iba por acá y entonces iba por allá, y entonces, claro, mantiene el suspenso de toda la novela, porque como él relata desde su tipo de pensamiento, que el resto no ve porque está usando el hemisferio izquierdo, los disléxicos tienen el hemisferio derecho, todo el mundo se queda enganchado a la novela porque es como, no es deducible, ni el argumento, ni la trama, ni el principio, ni el final, y ese es el éxito de él, ¿no? Y después hablaba también un ingeniero, que era disléxico, y que él, su éxito de ingeniero era porque las cosas que veía cuando hacía los bosquejos y los proyectos eran cosas que el resto no veía, ¿no? Y entonces él contrata solo a gente disléxica, porque dice que es la que va a ver lo que los otros no ven, que para ver lo que los otros ven hay muchos, pero él lo que necesita es que la gente vea cosas que los otros no ven, que procese las cosas de otra manera diferente a lo que hacen los otros, ¿no? Entonces él tiene todo ese equipo, todo con gente disléxica, ¿no? Entonces tienen las características de una muy buena intuición, una buena observación. El hemisferio derecho es el que está más desarrollado. Sabemos que el hemisferio derecho tiene que ver con la creatividad y la intuición.
y el izquierdo tiene que ver más con la lógica, lo normativo y las reglas. Y se supone que cuando uno es pequeño está el derecho, después empieza el izquierdo con el aprendizaje académico y después prima el hemisferio izquierdo, ¿no? Sí. Y el derecho como que está un poquito abandonado y queda más en los artistas, también como Guillermo, por ejemplo, que es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque van a haber cosas que el resto no ve, pero que el mundo necesita que veamos. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es justamente que se valore esa capacidad y esa sensación del día a día de ellos. ¿Cómo es para ti un día? O sea, ¿cómo es a ti cuando vas a la universidad? ¿Cómo enfrentas a cosas? Sí. O sea, en la universidad no tanto ya, porque antes era, cuando estaba en el cole era peor, porque no entendía lo que pasaba en mí y ellos no me entendían a mí. Entonces fue un aprendizaje mutuo a darme cuenta de que yo no era como el resto, por así decirlo, de que tengo algo que me hace diferente, pero y más. O sea, aprender a superarlo me costó bastante, pero más que eso, no. Y en la universidad, el primer año no dije que yo era disléxica en clase y ahora me doy cuenta que debía haberlo dicho. Bueno, los profesores, la mayoría de profesores de mi facultad son psicólogos y si no son educadores que se dieron cuenta y me lo preguntaron. Entonces, sí, la ventaja es que mi dislexia se ve. O sea, cuando me dan un texto se ve. No es legible, no se llega a saber, pero la verdad sí. Y agradezco porque así los profesores pues me pueden ayudar un poco más. Y, y me dan exámenes orales o marcar bolitas de tipo test. Me dan ventajas que a los demás no. Y eso a mis amigos pues les afectaba porque yo no les había dicho que yo tenía dislexia. Entonces decían, ¿por qué tiene preferencias? Y después los profesores me obligaron a decirlo porque ya estaban un poco cansados de que no eran preferencias, era que mi cerebro procesa de distinta forma. Y lo bonito sería eso, ¿no? Por eso te decía yo, esta charla, que ustedes pudieran enseñarnos a nosotros esa manera de procesar diferente, ¿no? Abrir un poco nuestros cerebros, ¿no? O sea, me gustaría que el mundo no sea tan cuadriculado, o sea, porque tenemos que seguir el mismo currículum de todos en clase si hay personas que no somos cuadriculados. No, y además el hecho de que si yo tengo cosas para enseñar, si me escuchan, ¿no? O sea, no pongo a decir, bueno, si tenemos que salir de acá, todo el mundo va a salir por la misma salida, decir, no, yo de repente hago así y hago así, y si no, aprendizaje para el resto, pero lo que yo siento es que a ustedes siempre se les ha forzado a tener que hacerlo como el resto. Sí. Y el resto no decir, bueno, vamos a... Y encima si no lo hacíamos así, nos castigaban, nos llamaban cosas, Sí. nos decíamos que éramos tontos, Burros, sí. o personas no pensantes, que no nos esforzábamos. Sí. A mí una vez me llegaron a castigar por no leer. Me dejaron sin recreo. Sí. Pero no leí de marea, las letras se mueven. Así que yo no voy a leer. Pero... Y la profesora dijo, bueno, te quedarás sin recreo. Y yo me quedé sin recreo, que me quería leer. Y para esto tenía 8 años. 8 años, claro. Tú querías diferente ahora que estás estudiando para justamente educación y todo, ¿no? O sea, yo dejaría que el niño sea libre, o sea, si él quiere leer, que lea, si no, pues buscaremos la otra forma de que él aprenda, no necesariamente metiéndolo en un texto, tendrá que aprender, puede aprender de otras mil y un maneras. Y la cantidad de horas de esfuerzo que metes, ¿no? En tus estudios también, ¿no? Muchísimos. Entonces a veces cuando está agotada, viene la parte de que es vaga o es floja.
¿no? Como no te da la gana, ¿no? Y entonces, Eso me acabas de hacer recordar lo que una profesora me dijo. sí. Me dijo, había estudiado fácil 3, 4 semanas para un examen. Llega al examen, yo pensé que había salido fenomenal, todo muy bien, obviamente suspenso. Pero la profesora me dijo, se nota que no has estudiado. Y yo, ¿perdón? O sea, me mato estudiando para que me vengas a decir, tú ni siquiera sabes lo que me pasa a mí en mi vida. No me puedes juzgar de esa forma. Pero a ella no le importó. Dijo que yo no había estudiado, me trató de vaga, pero al fin y al cabo salí aprobando su asignatura. Sí. Sí, pues, son peleones. Hay nada peleones. Sí. Hay en buen sentido, ¿no? En buen sentido. Es como, por eso le digo, mira, cada vez que te sientas mal me llamas, porque mi admiración plena es total. O sea, ya quisiera yo que muchos jóvenes que no tienen dislexia pusieran el mínimo de esfuerzo, el mínimo de interés, el mínimo de brillantez que pone Aitana y todos que son como Aitana en su vida, en sus objetivos también, porque Aitana no solo tiene objetivos académicos, tiene objetivos de vida también, ¿no? Y de cambiar el mundo, hay un montón de cosas, ¿no? Siempre tiene la sonrisa, que es difícil que por dentro sabemos que se lo puede estar pasando mal, pero está con la sonrisa, Sí. ¿no? Y en cambio otros con menos, pues están con una cara de simpáticos con la curva hacia abajo de la boca por cualquier cosa en contra, ¿no? Y entonces, yo creo que en el fondo tampoco se dan cuenta ni te has dado cuenta la cantidad de cosas que has ido haciendo dentro tuyo, ¿no? Para poder lograr lo que tú quieres en el mundo, ¿no? Y todavía eres joven y mira tú con más años, ¿no? O sea, vas a cambiar todo. Pues espero. Yo no, lo estoy segura. Ahora lo vas a encontrar y si yo ya no estoy, te jalaré los pies a decir la tarde. Ok, acepto. Así, ¿no? Entonces, sé que hay muchas charlas de personas disléxicas que han hecho PhD, ¿no? Y están ahí en la labor también, ¿no? Que son dos partes, ¿no? Son como dos capítulos de sus vidas, ¿no? Una donde son, como ella dice, burros, tontos, torpes, vagos, flojos, se tienen el cuento encima, no sé qué, no sé cuánto, que es una parte y es muy difícil cuando la identidad se está haciendo y la personalidad está haciendo y la autoestima y el autoconcepto, seguir creyendo de que yo soy buena, inteligente, lista y todo, porque son pequeños y lógicamente eso está ahí, ¿no? Es muy difícil. Pero si alguien tiene una mirada y empieza a ver el esfuerzo que hacen, la cantidad de horas que ponen, como digo, esos cuadernos que tiene ella que son alucinantes. El mío no es así para nada. Simplemente yo no tomo notas porque después cuando las quiero leer no las entiendo yo misma. O sea que para nada, ¿no? Y ponerlo como el hecho de que hasta qué punto, ¿qué cosa crees que te ha formado aquí todo este proceso? Sí. Me ha formado como persona, me ha hecho ser más organizada conmigo misma. Ser disléxica, bueno, por el hecho de ser disléxica soy muy estructurada con mis estudios y ser más sensible y empática con personas que tengan dificultades del aprendizaje, discapacidad o personas en general, no sé, o sea, yo no juzgo a la gente porque camina raro, ¿sabes? Exacto, porque camina de una manera diferente, Sí. ¿no? Además que la mayoría de los descubrimientos y de las cosas nuevas del mundo han sido aquel que vio lo que los demás no veían. Y sobre todo que no sabes lo que cargan ellos en su mochila interna, o sea, no puedes juzgarlas a las personas por el nivel de estrés que ellos tienen. Sí, eso es cierto, el nivel de estrés que se tiene y que de alguna manera, por desgracia, han aprendido a tenerlo, Sí. a no quejarse, a aceptar, ¿no? Que es A guardarlo, aceptar que la vida es así y para qué hablo y para qué digo si no me van a escuchar. si no te van a entender. Y gracias a Diana y a Loreta yo pude liberarme del nivel de estrés que tenía. Sí. Y siempre sonreía. No, es que eso es cierto, porque la persona que ve que sonríe dice, ah, pues no tiene un estrés, ¿no? Y la verdad que tenía por dentro
o sea, para mí mi mérito, ¿no? O sea, por eso digo, yo te voy a presentar con algo que no te voy a decir por adelantado, pero para mí Aitana es un emblema de chica, de juventud actual, ¿no? O sea, no voy a decir que es de hierro, porque es muy sensible, es tierna, cariñosa, Sí. Tiene empatía, sabe ver los detalles, sabe hacer bromas, encuentra el sentido del humor en las cosas, a pesar que esté mal, tiene su humor ácido, simpático, ¿no? Y esos son valores que ya, al menos yo, que estoy más vieja, cada vez los voy viendo menos, ¿no? Entonces, para mí es un estandarte, Aitana, ¿no? Y te agradezco muchísimo todo lo que estás dando al mundo, a tu pequeño mundo por ahora. Y ahora es pequeñito, pero tú lo estás haciendo más grande cada vez. Sí, pero sé que vas a hacer todo lo que tienes dentro, todo lo que estás fabricando, y justamente, ¿no? Todo este procesamiento del tipo de disléxico debería ser más patentado, más llevado a la publicidad, ¿no? Más de decir, oye, ¿por qué no me enseñas tú cómo ves esto? ¿Y por qué no me ves este jalón? No sé qué, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves aquí, no? ¿O por qué empiezas del libro por la mitad, no? Y no desde el principio, ¿no? Dices, y ellos te van a dar una explicación siempre, porque mira, porque así es mejor, porque esto es así. Y si nosotros nos dejamos hablar, nuestro cerebro realmente va a empezar a funcionar con aquella otra parte que no lo estamos haciendo funcionar, ¿no? Nos hemos acomodado a un funcionamiento de toda la vida igualito, ¿no? Es como si dijera, bueno, voy a aprender las tablas de multiplicar al revés y con las figuras para allá, ¿no? Y no, así no puede ser, tiene que ser dos manos, no sé qué, ¿no? Entonces, y si probamos así, ¿no? Yo realmente no trabajo en un colegio, pero sí diría, voy a poner una profesora de procesamiento tipo disléxico que dé una clase y que la dé. Y lo sería más dinámica. Claro, y a ver qué cosas hacen los otros. O sea, estoy segura que cuando yo doy clase, o sea, he podido impartir clase en prácticas, es totalmente diferente a las que yo veo en mi clase. Y después el resumen que tenemos que hacer de prácticas, y yo lo comparo con mis amigas porque estamos haciendo a la par. Y yo digo, pero así yo lo dicté en la clase. Yo pinté en el suelo, o hice para aprender matemática, hice como el mundo este que tenías que saltar y sumar. Sí, la rayuela, sí. Sí. Y cosas súper dinámicas. Bueno, también es que soy infantil, pero Bueno, ahí es donde se empieza a crear justamente, ¿no? Sí. Procesos. Pero mis amigas eran como que súper cuadriculadas con tarjetitas y yo, ¿what? Dos fichas. ¿Para qué les vas a dar más hojas? 6. En realidad sería, yo quiero un profesor disléxico. Eso sería que yo quiero tener un profesor disléxico. Yo quiero tener un profesor disléxico. Exactamente. Porque me va a enseñar, bueno, Como yo aprendo. Sí, me vas a enseñar lo que tú siempre me vas enseñando día a día y tal. Y ahí en el grupo, y como te digo, el grupo mismo dicen, es que es asombrosa y tal. Es que es asombroso sus comentarios y sabe observar y sabe estar en silencio, sabe escuchar, ¿no? Y yo cuando estoy en la clase a veces digo, a ver, ¿por dónde sale Aitana, no? Porque uno empieza a hablar que sí, porque no sé qué, no sé cuánto, y Aitana es como muy respetuosa, muy todo, y dice, una observación. ¿Y por qué mejor no hacemos así? No, yo lo digo nomás por si acaso, ¿no? Y así, porque no sé qué, no sé cuándo, no vuelvo. Pues mira, eso no se nos había ocurrido. Sí. Y son gente de 40, 45 años, todos profesionales. Yo me di cuenta ahí, en los dibujos que hizo Diana, que yo los veía de distinta forma que ellos. Habían hecho varios dibujos y yo observaba y no observaba lo mismo. O sea, cada uno tenía una observación distinta. Pero, no sé, yo notaba cosas que ellos no lo notaban. Y dijeron, ¿what? Sí. El enriquecimiento constante es lo que nos das. Bueno, ¿algo quisieras agregar? Que nos entiendan un poquito más. Sí, y que aprendan ustedes un poco más. O mucho más. Sí. ¿Vale? Sí. Un beso inmenso. Un abrazo odioso de... Chao. Gracias.